Señores, bendiciones del Dios Todopoderoso una vez más. Hacía un tiempo que no seguía la serie o no continuaba la serie sobre lo que es el matrimonio, divorcio y recasamiento y un sinnúmero de principios y teorías que he venido desarrollando con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, verdades que están ahí en las Sagradas Escrituras, pero que obviamente no han sido interpretadas a la luz del Espíritu de manera correcta. Palabras que si yo me pongo a analizarlas o a decirle todo lo que tengo en el canal de YouTube, esto viene del canal oficial, el que quiera puede entrar ahí y ver todas las disertaciones, los estudios, los análisis, las conferencias, vamos a decirlo así, se dará cuenta de lo que yo le estoy diciendo es real. No hay palabras que usted no la va a encontrar en ningún libro, ahí son interpretaciones recientes que me ha dado el Señor con relación al matrimonio. El recasamiento son un sinnúmero de alrededor de 25, 30 principios y teorías relacionadas con el matrimonio. Entonces, yo hoy quiero tratar lo que es el principio de la indivisibilidad del pacto conyugal. Indivisibilidad del pacto conyugal. Y para ello, obviamente vamos a dar lectura a nuestro texto que utilizaremos como base para así estar disertando en esta ocasión. Mateo 19, versículos 5 al 8. Mateo 19, capítulo 19, versículos 5 al 8. Dice de la siguiente manera. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El principio de indivisibilidad en el matrimonio, el pacto matrimonial es indisoluble cuando ciertamente ha sido aprobado, ratificado y confirmado por Dios. De manera pues que en esta ocasión yo quiero hablarle de ese principio que está en la Biblia, puesto que ha sido muy mal interpretado por muchos líderes, hermanos que quizás no tienen la revelación adecuada, dada por el Espíritu Santo, la exégesis, el espíritu de la ley, para traerle esta verdad, esta gran verdad revelacional para los hermanos en la fe, que quizás en algún momento quieren tomar una decisión, pero no saben qué hacer, o quizás ya cometieron la decisión, pero cometieron el grave error de tomar la decisión equivocada y se casaron con la pareja incorrecta. Entonces, a la luz de eso, yo quiero tratar este principio, que es la indivisibilidad, para los que están unidos en matrimonio ya y que están atravesando por una situación, alguna crisis de separación, alguna situación de infidelidad, etcétera. Pero bien, quiero argumentar antes de entrar en materia que el apóstol San Pablo, los apóstoles, ellos edificaron, pero específicamente el apóstol San Pablo trató muchos temas doctrinales, pero con relación a de lo que es el matrimonio, yo digo que lo trató de una manera superficial, incluso llegó a la posición de él dar su opinión como humano, como hombre, dijo, así digo yo, más nos dice el Señor. O sea, es lo que comúnmente le llamamos las cartas paulinas, las consideraciones paulinas, los consejos que él daba como hombre que había adquirido madurez y experiencia en el área de el matrimonio. Algunos dicen que no se casó, se quedó soltero, sin casar, puesto que la propia Biblia plantea que él tenía el don de continencia. Él dice en un momento, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Por tanto, él apeló al don de continencia como una virtud o capacidad que Dios puede dar al hombre para así llevar su carga por causa del reino de Dios. Entonces, viéndolo de esa manera, vamos a entrar en materia con lo que es la indivisibilidad del pacto conyugal. Sentido común, diría yo. Vamos a plantearle este principio que yo hice. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, como leí en Mateo 19. Dice la palabra del Señor, además, de que Dios aborrece el divorcio. Entonces yo planteo la tesis, yo planteo mi teoría. Si Dios aborrece el divorcio, es decir,
Dios no da ninguna aprobación por ninguna vía, con ninguna alternativa al divorcio, cuando obviamente es el que lo une, porque hay relaciones que no es el que lo une, y lo que no es Dios que lo une, pues no puede ser concebido como un matrimonio delante de la presencia de Dios. Y si lo que no es concebido como un matrimonio delante de la presencia de Dios, tampoco puede considerarse que es un divorcio. Entonces esa relación no existió. Personas que se casan y viven casándose hoy y mañana, y casarse como si fuera como tomarse un jarro de agua o un vaso de agua. Para ellos eso es, me caso mañana, vuelvo mañana, como andan los famosos, la gente del mundo. Y para los hijos de la fe, para los hijos de Dios, no opera el mismo comportamiento que lo cual se rigen los hombres del mundo. En tanto, yo quiero argumentar sobre la base de que lo que no es un matrimonio delante de Dios, pues tampoco debe entenderse que es un divorcio. Por tanto, es ahí donde se podemos argumentar de que las relaciones matrimoniales vinculantes a lo que son los pactos legales que se hacen aquí en la tierra de un hombre y una mujer, para hablar de que el matrimonio no tiene ninguna fuerza espiritual delante de Dios, porque obviamente en algunas situaciones se da que no es Dios quien los une, sino sus propias ambiciones, sus propios deseos y su propia concupiscencia, valga la redundancia. Entonces, si Dios aborrece el divorcio, es decir, que no da aprobación por ninguna vía al mismo, cuando es el que los une, o sea, que ningún tribunal humano no tiene jurisdicción y son incompetentes para disolver esta relación, de manera que espiritualmente la situación quede disuelta. De ser así, entonces, planteo la siguiente hipótesis, que es la siguiente. Dentro de la perspectiva divina, ¿quién queda en condición o libertad de volverse a casar? Es ahí donde entonces planteamos dos alternativas: el divorciado o el viudo. Obviamente que es el viudo. Acuerden que dentro de la iglesia del Señor hay lo que se llaman las viudas y los viudos, que se le daba cierto seguimiento, incluso según la norma del pueblo de Israel, a estas personas había que ayudarle con lo que necesitasen. Incluso la fe reconocía esto y se ayudaban a los huérfanos, la ley de los viudos, la viuda, porque era la ley que lo decía. Ahora bien, dentro de esa textura, y yo planteo la teoría y la pregunta de que quién queda entonces en condición de libertad para volverse a casar, el divorciado o el viudo. Y voy a poner como ejemplo a alguien que presentó demanda del divorcio en plano humano y literal, y solamente Dios le estaba aprobando. Yo me pude dar cuenta que Dios le estaba aprobando, pero esa persona presentó una demanda de divorcio ante una situación de adulterio por parte de su compañero o compañera. Sucede y acontece que esta persona presentó la demanda del divorcio y la otra persona obviamente ya tenía una sentencia de juicio de que iba a ser sancionada o iba a ser cortada. Pero sucede y acontece que la persona, dentro de esa sentencia, dentro de ese ámbito que se da de la emisión de esa sentencia divina de juicio sobre ella porque cometió adulterio, se arrepiente y alcanza misericordia. Cuando esta persona alcanza misericordia, luego se revoca la sentencia primigenia, la sentencia primera de juicio sobre esa persona. Entonces es ahí donde surge otra vez que Dios reconcilia a esa pareja, y cuando reconcilia a esa pareja, uno de ellos tuvo que perdonar a otro y perdonarle los pecados y aceptarlos. Sucede y acontece de que nuevamente la persona volvió y cometió pecado, y cuando vuelve y comete pecado, vuelve y comete el mismo adulterio con otras personas, y luego ya acontece que Dios baja una sentencia definitiva sin derecho a apelación. Escuchen eso, sentencia definitiva sin derecho a apelación. ¿Vieron qué es una sentencia definitiva sin derecho a apelación? Bueno, una sentencia definitiva sin derecho a apelación es cuando una persona, dentro de cualquier ámbito que sea, quebranta la ley de Dios, quebranta la ley divina,
que eso también se aplica en los tribunales humanos, y se vuelve reincidente, entonces le he retirado un principio que se llama misericordia. Le he retirado un principio que se llama misericordia, y cuando éste trata de apelar a ese principio de misericordia, pues entonces el juez dice, no, tú no mereces que yo tenga misericordia por ti, porque se te dio, en tal tiempo se te dio una oportunidad, en otro tiempo se te dio otra oportunidad, en tal tiempo se te dio otra oportunidad, en tal tiempo se te dio otra oportunidad, y como quiera tú no tomaste en cuenta todas esas misericordias para que cambiara, cambiara de modo de vida, e incluso volviste a reincidir en la misma falta, con la misma condición y en el mismo pecado. Por tanto, ya para ti no hay oportunidad, sino que hay una sentencia definitiva sin derecho a apelación. Escuchen esto, señores, eso le llaman sentencia definitiva sin derecho a apelación. ¿Y qué se da entonces cuando hay una sentencia definitiva sin derecho a una apelación? Cuando es un juicio inminente que se aplica, donde a la persona se le retiran algunos beneficios, y entre ellos el derecho a perdón, como para ser restaurado, para que se reconcilie o sea restaurada su relación matrimonial. A eso me refiero. No ocurre así con todo, algunos alcanzan, otros no alcanzan, a otros se les retira. Pero bien, la condición del divorcio es lo que quiero tratar, y la condición del viudo. Fíjese bien que lo que dice, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Dios lo que está planteando es la idea de la irrevocabilidad del pacto matrimonial cuando ha sido aprobado por él, y que una sentencia o tribunal humano no tiene competencia ni jurisdicción para emitir una sentencia definitiva que tenga algún aval para tenerla como válida delante de su presencia. Acuérdense que el tribunal más alto y el último, quien tiene la última palabra, se llama Dios. Es ahí donde tienen lugar las cortes celestiales. Entonces, dentro de la perspectiva de quien queda en condición de libertad de volverse a casar, el divorciado o el viudo. Señores, es el viudo. Porque si Dios me está diciendo a mí que la única condición que es aceptada para que pueda existir la posibilidad de que una persona pueda rehacer su vida con otra persona que obviamente sea creyente, es la enviudez, entonces me está diciendo que la condición del plano espiritual no tiene validez. La condición del plano de que hasta que la muerte los separe no implica solamente la parte espiritual, sino la parte que está relacionada literalmente con el ser en sí, donde el cuerpo desaparece. Seguimos. Pero entonces, ¿dónde queda la situación del recasado delante de Dios? ¿Están los recasados en la condición de volverse a casar? ¿Qué es un recasado? Bueno, un recasado es una persona, así como lo dice el prefijo rey, que ya se casó una vez delante de Dios. Ya sé bien, estamos hablando en el plano humano, que se me entienda, porque dentro del plano humano se dan las diferentes acciones que toma el hombre de casarse hoy, mañana, pasado, y cuando le dé, cuantas veces le dé la gana. Y es una constante, una reincidencia de pecado, porque ellos no tienen temor de Dios ni conocen estos principios que van más allá de los naturales, de la ley humana. ¿Dónde queda la situación del recasado delante de Dios? Si Dios dice que Él aborrece el divorcio, y si aborrece el divorcio, que no hay ninguna situación donde el recasado pueda tener la posibilidad de presentar eso como una excusa válida delante de Dios. O sea, ¿el recasamiento es un grave pecado? ¿Es el recasamiento un pecado delante de Dios? Sí lo es. Así de plano. Sí lo es. Planteando la simple teoría de que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Estoy diciendo a lo que Dios juntó, no estoy diciendo a lo que se unieron ellos, que también en la iglesia hay muchos de esos que están con la pareja incorrecta. Entonces, ¿cómo presentar ante Dios? Surge la pregunta. Después que usted se ha unido con el santo matrimonio, recibió la aprobación del cielo, tuvo una familia con ese hombre o con esa mujer, y de repente sucedió una infidelidad y esa persona está en el grave pecado de manera continua, transgrediendo la ley divina. Ya violo la ley, vuelvo y me junto con aquel, estando casada con el otro o la otra, el hombre o la mujer, reincide en lo que le pasó a Osea, señores, porque no podemos arreglar la historia de Osea
con toda y generalizar esa idea es un caso excepcional, ¿eh? La regla aquí está en la Biblia y la excepción fue Osea. Hay quienes plantean la idea, no, que tienen que perdonar las 70 veces 7, aguántate. Vamos a ver el matrimonio de los diferentes ángulos y diferentes aristas y las diferentes causas de disolución. Aquí yo estoy planteando la teoría que quien falla o reincide uno de los dos y el otro es fiel. Entonces, y estoy planteando la idea de aquellos que se recasan y diciendo que Dios me dijo y que yo tengo el derecho legalmente de divorciarme. Sí, pero Pablo planteó la teoría, todo me es lícito, no hay nada que te lo prohíba en el plano humano, el plano legal, ante los tribunales humanos no hay nada que te lo prohíba y tú tienes ese derecho. Dime bien, pero ¿qué dice Dios? Como decía Pablo, todo me es lícito, pero me conviene a mí como a santo. O sea, hay una consideración y una, vamos a decirlo así, y un consejo exclusivo y una acción y una regla que el hombre o la mujer de Dios debe tomar en cuenta, que es la voluntad de Dios, no la voluntad de un tribunal humanamente hablando. ¿Dónde queda la situación del recasado delante de Dios entonces? El recasado, ¿acaso no se convertiría un recasado en un adúltero delante de Dios porque ha violentado uno de los principios fundamentales de la unidad indisociable del Eterno, que dice que tú no tienes, ni tú mismo queda en la condición, ni el tribunal, ni el juez, ni nadie que queda en la facultad de disolver la relación, y dice que la única causa por disolución para la disolución de ese vínculo matrimonial que lo unió Dios es la muerte. Y no estamos hablando solamente de la parte donde el hombre se separa de Dios por causa del pecado y queda separado espiritualmente, que también es muerte. Estoy refiriéndome más allá de eso, sino que hay una desaparición literal y física del cuerpo, donde la otra persona tiene ese derecho, tanto en el plano humano y en el plano espiritual, para volver a rehacer su vida con otra persona, contar que sea en Dios. Estoy dando respuesta a muchas preguntas que quizás muchos hombres y mujeres de Dios en este planeta se han hecho muchas veces, pero ya ha habido falta de la interpretación y la revelación divina. Pregunta que surge a partir de ahí entonces. Ya te casaste, la persona reincide y reincide y reincide, y hay una sentencia irrevocable de juicio que gravita sobre esa persona, sobre ese hombre o sobre esa mujer, porque ya Dios dijo que se lo va a llevar. ¿Qué facultad, en qué condición quedo yo entonces? ¿Puedo yo acelerar el proceso y dar carta de divorcio o ir ante el tribunal y divorciarme de ese hombre o esa mujer para yo rehacer mi vida, contar que sea en Dios? Máxime cuando se trata de que Dios no me ha dado su aprobación y la aprobación dice que es la desaparición física del compañero o compañera. ¿Tengo yo algún tipo de prohibición humanamente hablando? No tengo ningún tipo de prohibición. Ahora, ¿qué dice el tribunal celestial? ¿Qué dice el tribunal más alto? ¿Qué dice Dios? Dios es quien tiene la última palabra. Y por los testimonios que he escuchado y la iluminación del Espíritu Santo y lo que me ha dicho Dios con relación a este punto es que de nada le sirve a una pareja, a un hombre o una mujer que está casado en esa condición donde ya hubo una profecía o una voz, surgió la voz de Dios, el Espíritu de Dios habló, trajo revelación, donde te dijo al hombre o a la mujer de que no tiene sentido tú seguir insistiendo en una disolución en el plano humano, en el tribunal humano, cuando obviamente ya él te emitió una sentencia definitiva sin derecho a apelación y que obviamente esa persona lo que le espera es muerte, porque no hay oportunidad para esa persona para volver a reconciliar o restaurar la relación. La sentencia dice, la persona lo que le queda es muerte. Ponemos el caso donde Dios le dice al profeta Ezequiel, creo que fue, no te ciñas de turbante, ni te cubras de luto, ni comas pan de enlutado, porque quito el deleite de tus ojos. Algunos dicen que la palabra deleite significa que él se deleitaba más con esa mujer que con el mismo Dios. Entonces, todo aquello, esa mujer se convirtió en un obstáculo para el desarrollo ministerial del profeta. Por tanto, Dios le quitó el obstáculo que impedía que él se desarrollara y pudiera entrar en intimidad o pudiese ser el amigo o confidente de Dios. Entonces Dios le quitó a la mujer al profeta. Todo lo que es obstáculo Dios lo quita de una manera u otra. Dios le dijo, Dios te quito el deleite.
No así con el caso de Osea, que Dios le dijo, pues perdónala. Y la mujer continuamente le era infiel y el Señor le decía, ve, búscala. Y la compraba y volvía, hasta que, por último, no sé en qué terminó el desenlace. El caso es que Osea es uno de los ejemplos más extraordinarios en la Biblia que vemos sobre lo que es el perdón en el área matrimonial. Entonces, viéndolo de esa forma, el divorcio está sujeto a una sentencia divina que no tiene lugar que toma la persona, queda con una libertad y un derecho de volver a rehacer su vida delante de Dios y dentro del plano humano y lo terrenal también, cuando ha quedado en enviudez. Entonces me está diciendo que la única facultad que abre la posibilidad de que tú te casas de nuevo no es la disolución en la parte humana, sino la disolución desde el punto de vista divino, que es muerte. Y muerte no solamente en el plano espiritual, sino en cuanto a lo que es la desaparición de la persona del plano físico. Que se entienda, porque queremos a veces darle demasiada vuelta al principio, al sancocho, y lo que obviamente Dios está diciendo es que muerte por todos los lados. Pablo dijo, mientras el esposo o la esposa vive, si le diste carta de divorcio y te casas con otro, pues entonces tú también eres un adúltero. O sea, es como una secuencia, es un círculo vicioso donde uno se junta con el otro y uno se junta con el otro y comienzan así a hacer lo mismo que hacen los del mundo, que se casan hoy, se casan mañana. Entonces son unos adúlteros, porque todavía no hay una disolución dentro del plano divino. Entonces, ¿cuándo queda abierta la posibilidad de que tú te puedas volver a casar? Bueno, cuando se ha ejecutado una sentencia divina definitiva sin derecho a apelación. Lo voy a repetir: cuando se ha ejecutado una sentencia divina sin derecho a apelación y se ha ejecutado. Lo voy a repetir. Varón, ¿en qué momento yo quedo libre de volverme a casar con otra persona que sea en el Señor? Cuando se ha ejecutado una sentencia divina sin derecho a apelación. Dígase ejecutado cuando la persona ya el Señor se la llevó o permitió que viniesen uno de los mecanismos o los métodos que muchas veces Dios sabe utilizar para ejecutar esa sentencia, que son los accidentes, que son las enfermedades, que son los cánceres, que es que la persona, bueno, alguna cosa hace Dios para que eso se lleve a cabo y la otra persona pueda ser libre total y absolutamente, no solo en el plano literario humano, sino en el plano espiritual. Pero otra pregunta surgiría entonces: varón, tengo varios años y ya estoy cansado y he orado y he clamado a Dios, y esa persona está haciendo y deshaciendo en la calle, es un adúltero, está en droga, está en el alcoholismo, yo no aguanto esto, estamos separados, pero todavía estamos ligados en los tribunales humanamente hablando. Fue Dios quien nos unió, tuvimos una familia, pero esa persona aún estando conmigo, estando separado y estando conmigo, vivía revolcándose con mujeres o con hombres en la calle. ¿Cómo entonces presentar ante Dios una demanda de liberación en el matrimonio? Porque yo no quiero seguir siendo un esclavo. Es un continuo sufrimiento. Yo no creo que Dios me creó para que yo fuera un esclavo y constantemente viviera en ese sufrimiento. ¿Qué debemos hacer, varón? Lo primero es que el reino de Dios, la Biblia dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Fíjese bien que la justicia es uno de los brazos del reino de Dios, pero hay muchos que tienen una comprensión inexacta de lo que es el brazo justiciero de Dios. El brazo justiciero implica entonces el conocimiento de un sinnúmero de principios, de normas, de reglas y de leyes que nosotros tenemos que conocerlas para presentar legalmente una demanda ante el trono de Dios y podamos tener una sentencia favorable. Debemos presentarnos ante Dios no solamente como hijos, debemos presentarnos ante Dios no solamente como amigos, sino que debemos presentar la demanda ante Dios como juez. Porque este es un reino que opera bajo reglas y normas y leyes. Y esas normas, reglas y leyes obviamente están diseñadas para que se apliquen en diferentes tribunales. Hablamos de un trono blanco. La Biblia describe a Jesucristo como el gran juez. La Biblia dice que hay tronos, son cortes donde se emiten sentencias. La Biblia habla del trono de Dios, el tribunal más alto.
Entonces esos son tronos. Tienes que conocer que obviamente el reino de Dios se comporta por este tipo de acciones que nosotros debemos tomar para que pueda tener una validez, para que pueda tener una consecución o una ejecución en el tiempo o cuando el Señor la emita de manera inmediata. Pero debemos nosotros activarlo y para nosotros poder activar eso debemos conocer esos principios. Ya se lo planteé. Entonces, ¿cómo presentar la demanda de liberación en el caso del matrimonio? Bueno, lo primero es que para tú presentar una demanda ante el reino de Dios con relación a la disolución de ese matrimonio donde tú has sido lastimado y ya tú tienes demasiado tiempo, y Dios le dio más que oportunidades a la persona a ver si cambiaba, también tú se lo has dado, tú has sido movido a misericordia para perdonar a esa persona 70 veces y esa persona no cambia, pues entonces sería justo de que tú le pidieras a Dios, Señor, yo quiero que tú me hagas libre, yo quiero que tú me permitas rehacer mi vida, porque no quiero seguir ya soportando por esta persona que obviamente no está dispuesto a cambiar o que no quiere arrepentirse delante de tu presencia. Entonces no podemos convertirnos nosotros en cómplices a veces pidiendo misericordia de cosas que no entendemos, cuando obviamente esta persona ya Dios ha retirado su misericordia y ya eso queda sin sentido que tú estés clamando a Dios porque salve a esa persona. Señor, sálvalo, como de muchas mujeres, mientras los maridos están en la calle pues, revolcándose con 70,000 mujeres, están allá de que clamando misericordia. Pero ¿y qué oración sin sentido es esa? Yo vine a direccionar a mucha gente que están errados en ese sentido. Gloria a Dios. Juicio sin misericordia será como aquel que no tuviera misericordia con su hermano, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjese bien que el que se descarría no tiene misericordia, lo que está poseído por el diablo. Y esa persona, en vez de ser un instrumento de bendición, aunque te aporte económicamente, aunque te trata como un rey, como una reina, esa persona es de maldición en tu vida. Y obviamente si ya tú demostraste ser una persona misericordiosa y perseverante y clamaste hasta más no poder delante de Dios, ya es tiempo de que tú comiences a presentar una demanda ante Dios, decir, libérame. Hay muchos que se desesperan y van a la parte humana, a los tribunales humanos, y se desesperan y terminan recasándose. Primero se debe recurrir, primero se debe presentar la demanda y la apelación ante el tribunal más alto. Decir, Señor, yo quiero que tú me digas algo. Entonces, una característica que tú debes tener en cuenta para que sepas cómo liberarte de la carga que el hombre y el enemigo quiere que tú lleves hasta cierto punto. La Biblia dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Eso tiene una justa medida y una dimensión que nosotros debemos ser entendidos para que eso no se convierta en un abuso en contra de nosotros mismos. Y abusemos también nosotros de lo que es la misericordia de Dios y nos convirtamos en cómplices de las cosas malas que hacen nuestros hermanos y hermanas en la fe. ¿Cómo entonces yo puedo hacer eso? Bueno, lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios su justicia. Para que el Señor actúe en base a su justicia, le presentamos lo que yo en la parte humanamente hablando le llamo una argumentación. Le presentamos una demanda con una introducción de nuestras peticiones que estén obviamente motivadas. Y cuando nosotros presentemos nuestros motivos ante Dios y las causas que nos llevan a nosotros a hacer tales peticiones, entonces Dios dirá, aprobado. Lo primero es que todo tiene un tiempo. La Biblia dice que sobrellevemos los unos la carga de los otros, pero que cuando el enemigo trate de llevarte a una milla, ve con el 2. Está diciendo que nosotros debemos esperar un tiempo para ver si esa persona se arrepiente y darle oportunidad a la misericordia de Dios que obra en él. A ver si por lo menos toma eso como referencia y se arrepiente. Pero dice aquí que la Biblia dice, si el enemigo quiere llevarte una milla, ve con el 2, pero no lo lleve hasta 3 ni a 4, repréndelo. Así como tú tienes la facultad de reprender al enemigo para que se aparte de ti, también tú debes reprender al compañero que está contigo y pedirle a Dios que lo quite de ti, porque tú no vas a durar toda una vida esperando a ese hombre o a esa mujer 30 o 40 años, a ver si se arrepiente, a ver si cambia. No, pero por Dios, vamos a ser justos. Y entonces, ¿tú dónde quedarías? A veces mujeres jóvenes, a veces hombres jóvenes, que tienen la facultad o la capacidad de seguir caminando en el ministerio, porque el hombre o el esposo o la esposa le sirvió de una piedra en el zapato y ese hombre nunca se desarrolló, nunca pudo desarrollar el potencial, porque hubo un hijo 7 veces del diablo que se descarrió y se convirtió en la mayor expresión del diablo en la relación, y ese hombre fue un esclavo y no pudo desarrollarse en la presencia de Dios. Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿cómo yo puedo presentar una demanda? Preséntale eso como argumento.
Preséntale eso como argumento. Hombres que están ralentizados y mujeres que están ralentizados con unos llamados poderosos, con unos ministerios poderosos, porque tienen un hombre o una mujer que le hace la vida difícil. Entonces el diablo le da larga al proceso y el mal entendimiento y el discernimiento de la interpretación y la revelación de los principios divinos es lo que trae como consecuencia que tú te vuelvas una persona, diríamos, permisiva, tenga lo que es una interpretación de lo que es una falsa misericordia. Y también a veces, y así ha sido, que la persona, el que está metido en la tiniebla, logra arrastrarte a ti y te pierdes. Entonces, es ahí donde usted debe pararse delante de y presentar su demanda. Señor, yo necesito que tú me hables. Señor, yo necesito que tú me digas qué hacer, porque obviamente ya yo no aguanto esto. Quítame esa carga, quítame esa cruz. Tú no pones carga a nadie que no pueda sobrellevar, que conjuntamente con la carga tú le darás la salida. Mira que ya yo no puedo, toma la carga. Cuando usted haga eso, entonces vendrá una sentencia favorable a su favor y usted será libre en el plano espiritual y en el plano natural. Entonces podemos presentarle como le dije, tenemos que presentarnos a él como juez. Señor, mira, tú como juez justo, estoy presentando esta demanda por esto y aquello. Yo no creo que tú eres el Dios de la justicia. Tú eres un Dios justo. Yo esto he aguantado el calor del día, he tolerado esto, he aguantado esto, y por esta persona no cambia. Señor, mira, yo quiero que tú te pronuncies, yo quiero que tú me hagas justicia. Dios le escuchará. Entonces, ahí viene la única disolución que es aprobada delante de Dios, que es por enviudez. Entonces, cuando le pedimos a Dios, la pregunta, por enviudez, pidiéndole a Dios, obviamente, que quite a la otra persona para que le deje el espacio libre a usted, ¿eso es un pecado? Hay gente que dice que sí, que eso es pecado. No puede pedirle a Dios de que quite a la otra persona, pero aguántate. Ahora, en función de qué, bajo qué medida tú estás pidiendo que Dios te abra el espacio, deje el espacio libre a ti? ¿Acaso no estás pidiendo lo mismo cuando tú dices a Dios que te quite la carga, o que obviamente ya tú no aguantas más? Tú le estás pidiendo a Dios que te liberte o que quite a esa persona, es lo mismo. Ahora, cuando tú dices, Jehová, mátalo, que qué sé yo qué, y tú lo haces con ira, tú lo haces con contienda y con enojo, bajo una condición de que tú quieres doblegar a Dios, que lo haga bajo tu propio designio, bajo tu propio tiempo y bajo tu propia voluntad. Entonces tú estás en una condición de que estás pidiendo mal. Siempre se le debe pedir al final, Señor, pido todo esto, pero que al final se haga tu voluntad, no la mía. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Es justo pedir eso? ¿Sería injusto pedir la eliminación del adúltero? Señores, en el pueblo de Israel habían leyes, humanamente hablando, y que no eran pecado su aplicación, puesto que era la ley. Lo que ha aceptado generalmente por la grande mayoría, pues se convierte en una ley, adquiere peso de autoridad y el cielo las aprueba, aunque en el fondo no esté de acuerdo en el del todo. Tal es el caso de la ley del adulterio en el pueblo de Israel, y la sentencia era que la persona era eliminada en el caso de las mujeres, y vemos el caso donde Jesús exime de la ejecución de la sentencia de muerte a una mujer adúltera que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, pero el Señor no dijo que ella no era culpable, sino que obviamente las condiciones que se daban en aquel entonces no eran lo más justas, porque había un desequilibrio donde solamente la mujer era tomada como ejemplo para aplicarle la sanción más drástica. El hombre salía excluido en la sentencia. Entonces, es por ende que Jesús, viéndolo desde esa perspectiva e interpretando en su justa medida el espíritu de la ley y dando a cada quien lo que le pertenece, siendo equilibrado y siendo el rey del universo, el juez justo, le dijo: yo no te condeno, por cuanto ellos tratan de condenarte, aún ellos practicando el mismo pecado que tú practicas, por tanto, no tienen la autoridad ni la capacidad para juzgarte. Por eso le dije, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Dónde están los que te acusan? Entonces la mujer le dijo: Señor, se han ido, ninguno. Entonces el Señor le dijo: ni yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. ¿Qué podía ocurrirle a esa mujer en ese momento cuando Jesús le dice que podía ocurrirle algo peor? Le estaba hablando no solamente de la desaparición física, de la aplicación de la sentencia, donde podía ella ser eliminada y su cuerpo
podía ser ejecutado y mutilado, sino que le estaba hablando de una sentencia que podía tener una ejecución más profunda en cuanto a lo que era la sanción al alma de ella, donde su alma se podía perder. Estaba hablando de una duplicidad de condiciones que se dan en el ser humano, donde no solamente se te aplica la sentencia de muerte literal y la sentencia de muerte eterna, la tu muerte. Entonces, cuando decimos esto, ¿qué pena era eso entonces? La sentencia de muerte literal y la sentencia de muerte espiritual. Pregunta que surge, porque lo estoy haciendo a modo de pregunta para arrastrar al oyente para que pueda reflexionar en esto y sepa qué hacer, qué petición hacer, cómo pedir correctamente, qué decisión tomar en un momento donde se esté atravesando por una situación como esta. Si en tu país no existe humanamente una ley que castigue el adulterio ante un tribunal, ¿ante qué tribunal tú debes apelar? Obviamente que ante el tribunal de Dios, que es primeramente a quien nosotros debemos apelar como cristianos, como creyentes, antes de irnos a los tribunales humanos. ¿Sería injusta la pena de muerte en ese sentido? La pregunta a ustedes, oyentes, hombres y mujeres de Dios, que están unidos en matrimonio, que están recasados, divorciados, separados, ¿sería justo o sería injusta la pena de muerte en ese sentido cuando la persona ha transgredido la ley en varias ocasiones y Dios le ha dado la oportunidad de arrepentirse y no cambia? ¿Sería injusta la sentencia de muerte en cuanto a la desaparición física? Jesús lo dijo: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Señores, no sería injusta. Totalmente lo contrario. Si hay una aplicación de una sentencia en su justa medida bajo el espíritu de la ley, la sentencia equilibrada, que ni se inclina a la derecha ni a la izquierda, sino que le da a cada quien lo que pertenece, pues entonces estaríamos obrando y pidiendo a Dios de manera correcta y estaríamos viendo su respuesta, porque estamos pidiendo lo justo, lo correcto. ¿Cómo te conviertes tú en un ministro recasado? ¿Cómo se convierte un hijo de Dios o una hija de Dios en recasado? Obviamente por lo que le dije anteriormente. Cuando no podemos descifrar a plenitud a los principios que la Biblia dice, a los cuales tenemos derecho de apelar, y no esperamos el tiempo de Dios a que sea quien ejecute la sentencia. Ahí entonces nos convertimos en recasados y pensando que estamos tomando nuestro derecho y estamos actuando de manera justa conforme a la voluntad del Eterno. Entonces ahí donde perdemos nuestro derecho por tratar de exigirlo. ¿Entiendes? Cuando desobedecemos y no nos dejamos dirigir por Dios, no esperamos la voz de Dios, entonces transgredimos también nosotros la ley. Y ahí donde dice el Señor: si te unes a un adúltero, mientras esa mujer o ese hombre vive, está sujeto a que obviamente los dos están unidos delante de mí, y porque la única causa de disolución es la muerte, pero tú no esperas que se ejecute la sentencia y te recasa o te casa con otra y va entre el tribunal y te disuelve, dando como válido que el tribunal humano tiene más fuerza que el mío. Entonces también te conviertes en un adúltero. Así te conviertes en una persona recasada. Entonces, para ello nosotros tenemos que tratar de evaluar y llegar a la justa dimensión de la justicia del reino de Dios en su máxima expresión, dándole a cada quien lo que le pertenece, como le dije ahorita. Entonces, hay que orar por liberación por los matrimonios que están en esa condición. Y yo sé que Dios hablará y seguirá hablando a través de su palabra y trayendo revelación reciente a su pueblo, a sus hijos. Porque obviamente hay gente que se han convertido en abusadores de la misericordia de Dios. Y yo sé que Dios está a punto de seguir restaurando matrimonio y reconciliando matrimonio, pero también está a punto de seguir libertando a hombres y mujeres que Él le dio tiempo para que obviamente dejaran el camino libre a otros. Y una forma de hacerlo es quitándolo de este plano. Que venga lo peor, lo que no se quiere, como dijo Jesucristo, para que no te venga algo peor. Una pregunta que surge entonces: ¿tiene sentido divorciarse ante los tribunales humanos, máxime cuando se trata que
ya ha recibido notificación de los tribunales celestiales de sentencia condenatoria en relación al transgresor? Voy a repetir la pregunta. ¿Tiene sentido divorciarse ante los tribunales humanos, máxime cuando se trata que tú ya has recibido alguna notificación mediante revelación de los tribunales celestiales de sentencia condenatoria con relación al cónyuge transgresor? No tiene sentido divorciarse. Tú sabes que la única alternativa de la disolución es la ejecución de esa sentencia, que es la muerte, lo peor, muerte, sea que Dios lo levante y lo salve y se lo lleve, o en el hipotético caso que éste no se arrepintió y se perdió. Pero para eso hay que tratar de hacer varias preguntas. Entonces, ¿cómo saber en detalle las motivaciones del juez justo, que es Dios, conforme a esa sentencia que te notificó? ¿Y en qué fecha se ejecutará la misma? Es ahí donde nosotros podemos plantarnos en los dos pies y decir, Señor, ¿hasta qué tiempo? ¿Cuándo vendrá la revelación? ¿Cuándo vendrá la sentencia? Tú me notificaste esto, yo quiero que tú me des detalles. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Dios da detalles de todo esto, señores. Sabemos que Dios habla. Estas y otras preguntas estarán siendo respondidas cuando tú te metas en la presencia de Dios, entras en intimidad, le des la exclusividad a Dios y tú aprendas a conocer la justicia divina en correlación al matrimonio. Porque yo entiendo que es justo que te sea revelada, no la sentencia en su parte dispositiva. Yo creo que Dios te da la capacidad de que tú conozcas todo el contenido de la sentencia, porque a ti es que te la está notificando, a ti como víctima, pero también yo creo que Dios puede revelarle al transgresor. Y una forma de que Dios también le revela la notificación, de que Dios le notifica la sentencia al transgresor, es para darle la oportunidad de que él conozca los resultados y conozca la posición del reino de Dios con relación a esta sentencia, para que él se arrepienta de su pecado y se aparte de él y pueda ser salvo, como le dijo Dios al profeta. Si el justo se apartara de su justicia y cometiera pecado, y éste no se humillara delante de mí, toda su justicia que había hecho con anterioridad no le serán tomadas en cuenta. Entonces Dios le dice al profeta, si yo tomara un hombre por atalaya y lo pusieras en medio del pueblo, para que cuando venga la espada no hiriera al pueblo, y al ver venir la espada no tocara la trompeta, no diera la alerta al pueblo, y la espada hiriere a todos aquellos que estuvieran en el pueblo y fueren muertos, entonces yo demandaré de la boca, de las manos del profeta, todas esas almas que murieron, porque aquí la demanda está puesta en el hombre que Dios le da la autoridad para que anuncie al pueblo su rebelión. Si tú no le amonestas al pueblo, ni le corriges, ni le adviertes, porque hay 4 características que se dan en cuanto a que son las resoluciones de la sentencia divina. Dios primero trae palabras de corrección y de disciplina, de amonestación. Dios trae palabras de advertencia, pero también hay palabras de ejecución inmediata y también en el tiempo, para que la persona cambie. A muchas personas Dios le da la oportunidad y dice, pero que son demasiados años yo tolerando y aguantándole. Tranquilo, en su momento Dios va a ejecutar la sentencia, no es en tu tiempo, sino en el tiempo de Él. Y para eso nosotros tenemos que conocer en detalle las fechas, incluso en el tiempo, cuando esas sentencias se van a ejecutar, para no desesperarnos y para dejar que Dios obre, porque Dios no da por inocente al culpable, sino que eres lento, grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, dice su palabra. Eso obviamente está conectado con el principio de su misericordia, no queriendo que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento para que alcance misericordia en su momento final. Gloria a Dios. ¿Cómo presentar la demanda ante el tribunal celestial y motivar de tal forma que la sentencia tenga cumplimiento y ejecución inmediata? Bueno, una forma de yo interpretar esa pregunta sería ser persistente. Ser persistente. Y ya le dije que nosotros tenemos ese derecho de apelar y decirle al Señor, revélame aún hasta el día, el tiempo y la hora donde vendrá la ejecución de esa sentencia, para nosotros no desesperarnos en los acontecimientos. Debe ser una persona que tenga la capacidad espiritual, que tenga las habilidades y las destrezas espirituales de interpretar los tiempos, que es como son los profetas del tiempo, de interpretar la ley,
de decodificar los secretos y los misterios del reino de Dios, y al cual Dios le habla de una manera tan eficaz que puede escuchar la voz de Dios. Entonces es ahí donde Dios, te digo, no solamente clamas a Dios, sino que además consulta a una persona correcta, una persona idónea, que sea amiga de Dios, que tenga intimidad con Dios y que esté envuelta en la presencia de Dios. Entonces tú ahí recibirás la revelación en su momento. Bendito sea Dios. Entonces, señores, quería analizar este tema con relación a lo que es la indivisibilidad del pacto conyugal delante de Dios cuando obviamente fueron unidos. Y ustedes pueden buscar esto en Mateo 19, versículo 8 y Marcos 10, 7 al 12, que dice: por esto dejará el hombre padre a su madre y se unirá a una mujer y a los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Cuando dice una sola carne, señores, se está refiriendo al cuerpo. Hay gente que creen que Dios une solamente, de que Dios no une ministerio. Mire, cuando Dios une un hombre y una mujer, Dios los une por completo en alma, cuerpo y espíritu. Implica entonces que hay unas transfusiones y unos misterios que se dan en la relación conyugal. De lo que tú sientes, esa mujer lo siente, y lo que de esa mujer siente, tú lo sientes. Entonces, aunque ese hombre o esa mujer esté relacionándose con otros, con otra persona, o ese hombre esté relacionándose con otra persona conyugalmente en un momento dado por su condición de pecado y de desvío de la presencia de Dios, eso implica que tú, hasta que esa persona te iba a llevar una carga sobre ti, porque las puertas dimensionales del lazo conyugal siguen abiertas, y una forma de Dios romper eso, tú no tendrás tranquilidad y paz hasta tanto Dios no rompa él mismo esas conexiones que se dan, no son conexiones no solamente del plano genético, conexiones y no también del plano espiritual, porque ustedes quedaron unidos ante Dios mediante alma, mediante el espíritu, mediante el cuerpo. Entonces eso es algo muy delicado, y yo entiendo que una manera de Dios romper eso es cuando Él quita a uno de los de ahí, donde ya no tiene lugar las molestias, donde ya uno no tiene lugar lo que es las persecuciones espirituales. Incluso he visto hombres que están casados con mujeres y son cristianas, pero es tanto así que esos hombres tuvieron otras relaciones con personas incorrectas, y todavía estando con la otra persona sienten los ataques, sienten que los espíritus inmundos le atacan aún y no le dejan tener la relación placentera en la relación conyugal, porque quedaron pactados bajo un hechizo, bajo unos esquemas donde la otra persona todavía continúa haciéndoles trabajo, haciéndoles enviaciones, haciéndoles amarre y esas cosas, y la persona quedó tan atada, tan amarrada, que obviamente solamente un milagro de Dios o Dios haciendo una liberación profunda en esa persona a través de un ministro maduro, como único pueden ser libres. Entrando en un ejercicio profundo de ayuno y oración, eso como único pueden ser libres. Entonces es delicado, es delicado el asunto. Y yo quiero orar por todos esos hombres y mujeres en el planeta, ya que han venido atravesando durante varios años y que quizás no encuentran qué hacer con su vida. Y que el enemigo le ha puesto en su mente el suicidio, que Dios le ha puesto en su mente, gloria a Dios, abortarla a la misión de parte de Dios. Yo vengo en esta hora como ministro de la palabra de Dios con autoridad y poder para desarraigar todo pacto, toda maldición generacional, toda transgresión, toda perversidad y toda obra del infierno que ha sido enviada a esos hombres y mujeres que quieren hacerle fiel a Dios, pero que tienen ese obstáculo de esposo y esposa que le han sido piedra de tropiezo en el tiempo, y que el Padre le ha dado oportunidad a esos hombres y mujeres de que se arrepientan, pero que no han querido obedecer, y en vez de ser un instrumento de bendición, ahora son instrumentos de maldición. Pero aquí yo vengo rogando al Padre por su misericordia, para que en el nombre de Jesús esos hombres y esas mujeres en esta hora, el Señor le active los ángeles, le dé la autoridad y el poder espiritual para que ellos se levanten y puedan tomar la espada del Espíritu y la antorcha, puedan echar mano de la fe y desligarse y eliminar toda obra de Satanás, rompiendo, deshaciendo y desligándose de todo pacto de maldiciones generacionales heredadas. En el nombre de Jesús, yo vengo clamando ante el Padre por ellos en esta hora, y vengo dándole una orden a Satanás. Vengo dándole una orden a Satanás de que suelte las almas, suelte los matrimonios, suelta las relaciones conyugales que fueron pactadas,
que Dios fue quien lo pactó, quien los unió, y aquellos que no fueron unidos por Dios también vengo dándole una orden a Satanás para que toda relación incorrecta sea disuelta. Y en el nombre de Jesús envió la palabra liberación sobre ellos en esta hora, por el poder del Espíritu Santo, donde quiera que se encuentren en el planeta. Gloria a Dios. Pero también vengo rogando al Padre por todos esos hombres y esas mujeres donde fueron movidos a misericordia, aguantaron varios tiempos y están clamando y están esperando una respuesta del Padre. En esta hora yo vengo activando, gloria a Dios, para que el Padre active, para que el Padre active a las cortes celestes y sean enviadas esas notificaciones de manera en detalle. Les sea revelado el tiempo, el día y la hora de la disolución de esas relaciones incorrectas y de las que fueron correctas también, pero que no quisieron arrepentirse, para que esos hombres y esas mujeres tengan la oportunidad de arrepentirse en el nombre de Jesús. Yo vengo clamando por ellos en esta hora, Padre. Lo presento en tu mano. Mira aquellos hombres que están esperando, mira aquellas mujeres que están esperando una resolución y una notificación divina tuya, Señor. Oh, gloria a Dios. Clamo delante de tu presencia para que tú le reveles, para que tú le hables, para que tú le orientes, para que tú le diriges, para que tú le ministres, para que tú le enseñes, Padre. En el nombre de Jesús, tu voluntad. Oh, gloria a Dios. Yo lo pongo a todos en tus manos en esta hora. Oh, bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Clamo, Abba, Padre, Señor, por ellos. Gloria a Dios. Clamo delante de tu presencia para que esas sentencias, esas resoluciones divinas, sean notificadas tanto a los incrédulos, a los que se debieron, a los descarriados, como a los que están firmes delante de tu presencia clamando. Oh, gloria a Dios, para que sean activadas y ejecutadas esas sentencias en el tiempo y de manera inmediata, y puedan ellos tener una conciencia plena de tu voluntad, para que no se desesperen y no tengan traumas y no tengan lugar a desviarse y a recasarse antes de tiempo, para que ellos puedan entender, Señor, que tú eres que manda y que el matrimonio es una institución santa que tú le estableciste desde antes de la creación del mundo. Oh, gloria a Dios, así como uniste a Adán y Eva. Oh, gloria a Dios. Oro por la santidad del matrimonio. Lo pongo a todos en tu mano. Lo pongo a todos en tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Señores, será hasta una próxima entrega cuando estaremos por estos medios disertando sobre este y otros temas de interés para el pueblo del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.